Saludos, estimados estudiantes, bienvenidos a esta tutoría. Esta tutoría tiene como tema principal el estudio de la temperatura como factor clave en el control de calidad de los alimentos. Quiero darles una calurosa bienvenida. Espero que esta tutoría sea de su interés, que les pueda servir para el desarrollo de las actividades del curso. Esta tutoría está dirigida a estudiantes de la maestría en biotecnología alimentaria que están cursando la asignatura Análisis de riesgos en alimentos. Esta asignatura es una asignatura lectiva disciplinar específica que pertenece a la línea de profundización en gestión y seguridad alimentaria. Por lo tanto, partimos de la base que los estudiantes ya tienen un conocimiento previo, ya son profesionales y tienen bases sobre el tema. El propósito de formación de esta tutoría virtual es determinar el efecto de las temperaturas de procesamiento sobre el crecimiento de los microorganismos presentes en un alimento de origen biotecnológico. Y para entrar en materia en el tema y entender cuál es el efecto de la temperatura sobre el crecimiento de los microorganismos, los invito a ver el siguiente video. El día de hoy vamos a hablar sobre el efecto de la temperatura sobre las curvas de crecimiento microbiano o sobre el crecimiento microbiano. Para poder hablar sobre este tema, lo primero que tenemos que conocer es cómo se comportan las curvas de crecimiento microbiano. Estas se dividen en 4 fases, que son la fase de latencia, la fase de crecimiento exponencial, la fase estacionaria y la fase de muerte celular. Ya vamos a hablar de cada una de ellas en detalle. En la fase de latencia tenemos un mínimo conteo de células viables. Esto se da porque es el principio del crecimiento donde se da la inoculación de los microorganismos dentro de un medio, dentro de un alimento, y este es el proceso o la etapa de adaptación, donde los microorganismos se están adaptando a las condiciones de temperatura y de nutrientes que hay en el medio. Por lo tanto, esta fase, aunque es corta, no se da una rápida duplicación de los microorganismos, contrario a la fase siguiente, que es la fase de crecimiento exponencial, donde ya los microorganismos se encuentran totalmente adaptados al medio y por lo tanto, como podemos ver en la imagen, su crecimiento es mucho más rápido. Esto se da porque las células empiezan a duplicar de manera exponencial y por lo tanto se da un conteo o su crecimiento microbiano es mucho mayor, lo que se puede visualizar con un mayor conteo de células viables en la placa. La duración de la fase exponencial va a depender de las condiciones del medio, específicamente de la disponibilidad de los nutrientes. Cuando ya no hay disponibilidad de nutrientes, se pasa entonces a la fase estacionaria. En esta fase sigue habiendo un alto conteo de células viables, sin embargo, este se mantiene estable, ya que al no existir disponibilidad de nutrientes en el medio, lo que va a suceder es que las células no se van a poder duplicar con la misma velocidad. Por lo tanto, esta fase que es larga, lo que va a suceder es que el conteo de células en placa, de células viables en placa, se va a mantener estable. Sin embargo, va a llegar a un punto donde se va a dar el proceso de muerte celular. Durante todo el proceso que hemos estado viendo en estas imágenes, se va a dar tanto crecimiento celular, es decir, duplicación celular, como muerte celular, es decir, algunas células sufren el proceso de lisis celular. Sin embargo, la diferencia es que en la etapa de muerte celular es una mayor cantidad de células las que sufren de lisis celular comparado con las células nuevas que se generan. Por lo tanto, el conteo de células viables en placa va a empezar a disminuir. Y esto entonces se conoce como la etapa de muerte celular, donde todavía hay un conteo de células viables, sin embargo, la velocidad de duplicación es mucho menor que la velocidad de lisis celular. Ya conociendo entonces cómo se comportan o cómo es el comportamiento del crecimiento microbiano de manera general, podemos ver cuál es el efecto de la temperatura sobre este crecimiento microbiano. La velocidad de duplicación, la duración de las diferentes fases va a depender de los factores externos, en especial de la temperatura. Todos los microorganismos van a tener una temperatura mínima a la cual se puede dar el crecimiento microbiano. Es decir, en esta temperatura mínima
Hay reacciones enzimáticas, se pueden dar las reacciones enzimáticas, pueden ser reacciones mucho más lentas, pero se pueden dar y por lo tanto puede existir crecimiento microbiano. Esta temperatura aumentando hasta llegar a la temperatura óptima de crecimiento. Por encima de la temperatura óptima de crecimiento van a disminuir la velocidad de las reacciones enzimáticas, se va a dar degradación de compuestos hasta llegar a una temperatura máxima de resistencia del microorganismo, donde ya no hay reacciones enzimáticas, hay lisis celular y por lo tanto no hay crecimiento del microorganismo. Los ácidos nucleicos y otros componentes celulares se desnaturalizan por encima del punto máximo de crecimiento de la célula. Como ya se mencionó anteriormente, el crecimiento microbiano va a depender de cada tipo de microorganismo y por lo tanto los podemos clasificar en diferentes grupos. Están los microorganismos psicrófilos que crecen a bajas temperaturas o temperaturas que se consideran de refrigeración. Están los microorganismos mesófilos que crecen a temperaturas cercanas a la temperatura ambiente. Estas son de especial importancia en alimentos porque son los que más debemos controlar, ya que son los que más se reproducen en alimentos. Están los microorganismos termófilos que crecen por encima de los 50 o 40 grados centígrados, que no es normal, es decir, microorganismos que tienen una mayor resistencia a la temperatura, con los cuales debemos tener cuidado porque un tratamiento térmico no va a ser capaz de degradarlos hasta sus niveles mínimos para evitar que puedan causar algún daño en el alimento. Y están los hipertermófilos o los extremófilos, que son muy raros de encontrar en alimentos, pero se podrían llegar a encontrar estos microorganismos que resisten temperaturas mucho más altas que otros por encima de los 70 grados, inclusive algunos por encima de los 100 grados centígrados, son microorganismos que generalmente se encuentran en zonas donde hay condiciones extremas, como pueden ser, por ejemplo, los volcanes o las zonas muy cálidas. Con esto no solemos tener ningún tipo de problema en el área de alimentos. Bueno, para ejemplificar un poco mejor el tema del video, vamos a ver la curva de crecimiento microbiano de Escherichia coli a diferentes temperaturas. Podemos ver que a temperatura de 10 grados centígrados, es decir, la línea naranja, no se alcanza a superar la fase de latencia después de 20 horas de crecimiento. Vemos un aumento en el crecimiento cuando aumentamos la temperatura a 20 grados centígrados, que es la línea azul. Sin embargo, cuando comparamos este crecimiento con el crecimiento a 37 grados centígrados, que es la línea amarilla, podemos observar la velocidad con la que el microorganismo pasa de la fase de latencia a la fase exponencial, alcanzando en solo 8 horas la fase estacionaria. Esta velocidad disminuye cuando seguimos aumentando la temperatura, ya que cuando se llega a los 42 grados centígrados podemos ver que la fase de latencia dura un poco más y el microorganismo se demora más en llegar a la fase estacionaria, casi 2 horas de diferencia entre los 37 y los 40 grados centígrados. Como se mencionó anteriormente, existen diferencias entre los microorganismos. Podemos ver estas curvas de crecimiento de un microorganismo diferente, que es la salmonela, cuando crece en huevo. Podemos ver que a temperaturas de 10 y 20 grados centígrados, a las 20 horas, la fase de latencia todavía está presente, el crecimiento es muy bajo, que este aumenta cuando se aumenta la temperatura. Sin embargo, que cuando se sigue aumentando la temperatura a 42 grados centígrados hay un efecto contrario al que mostramos en E. coli. A 42 grados centígrados hay una mayor velocidad de duplicación, por lo que vemos un mayor crecimiento de microorganismos. Pero podemos ver que a las 20 horas, para ninguna de las temperaturas se ha logrado la fase de latencia. Entonces podemos observar cuál es el efecto de la temperatura sobre las curvas de crecimiento microbianas y cómo estas van a depender de cada uno de los microorganismos. Ahora, como estrategia de aprendizaje colaborativo, los invito a que hagamos la siguiente actividad. Primero van a realizar una interacción individual en el foro, donde cada estudiante va a describir el proceso de producción de un alimento de origen biotecnológico, especificando cuáles son las temperaturas de procesamiento y los posibles microorganismos presentes, que pueden ser benéficos o patógenos.
Una vez todos los estudiantes hayan subido al foro su aporte, el tutor seleccionará uno de los procesos a trabajar. Esta selección se basará en la calidad del trabajo realizado y que también explicado esté el proceso. Como trabajo individual, cada uno de los estudiantes deberá elegir uno de los microorganismos que puedan crecer en el alimento, establecer por medio de literatura y de los softwares de predicción microbiológica que hemos trabajado en el curso, cuáles podrían ser esas curvas de crecimiento y cómo se comportaría el microorganismo con respecto a la temperatura. Y como trabajo colaborativo, entre todos deberán construir un análisis de puntos críticos de control y temperaturas de control dentro de la línea de producción para evitar que este alimento pueda tener una contaminación microbiana y asegurar la calidad del alimento. Como documento de entrega, deberán entregar un documento en PDF que contenga los análisis realizados, conclusiones y bibliografía. A continuación, quiero que realicemos una evaluación de lo visto. ¿En cuál de las etapas del crecimiento microbiano se observa una duplicación del conteo de células viables? ¿Falso o verdadero? Por encima de la temperatura máxima de crecimiento, las enzimas y ácidos nucleicos no sufren degradación. ¿Qué tipo de microorganismos podrían generar mayor riesgo de contaminación en alimentos? Los microorganismos capaces de crecer a temperaturas superiores a los 60 grados se conocen como. En la etapa de latencia, los microorganismos se están adaptando al medio de cultivo, ¿verdadero o falso? La fase estacionaria se da por que aumenta el número de células que sufren lisis celular, se acaba la disponibilidad de nutrientes o se alcanza la temperatura óptima de crecimiento. Como conclusiones de esta tutoría, quiero que tengan en cuenta que la temperatura es uno de los factores ambientales más importantes para el control del crecimiento microbiano y que el conocimiento de los microorganismos presentes en los alimentos y su comportamiento frente a la temperatura permitirán tener un mejor control y prevención de las enfermedades transmitidas por alimentos. Estas son algunas de las referencias que pueden usar para seguir profundizando en el tema. Y recuerden que nunca deben considerar el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Espero que esta tutoría haya sido de su agrado y que puedan aprovecharla al máximo. Un abrazo para todos y que tengan un feliz día.